Bien, gloria a nuestro Dios. Bien, hemos entrado a la parte central de nuestro programa y el tema para hoy es acerca de características de las sectas. Hablamos sobre las sectas. ¿Qué es una secta? Proviene de la palabra en latín sectare, que es cortar o separar de la fuente original. Las sectas en el tiempo de Jesús eran eso, escuelas o partidos que se habían separado de la fuente original, porque en aquellos tiempos la religión judía era el judaísmo y los partidos o escuelas que habían en el judaísmo se le llamaban sectas, y conocemos 3 sectas que los evangelios hablan: la secta de los fariseos, la secta de los saduceos y la secta de los herodianos. Cada una de ellas difería una de otras en ideologías y doctrinas. En el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo, después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pablo definió a las sectas con el término griego airesis, que quiere decir herejía, error de doctrina o error de enseñanzas. Y en Hechos de los Apóstoles, porque si usted comienza a leer en su Biblia Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta de muchas cosas, porque Hechos de los Apóstoles habla acerca de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de la iglesia que primeramente estuvo compuesta por judíos y después la iglesia creció y se fue componiendo también por hermanos gentiles que creyeron. Los gentiles, se le llamaba gentiles a pueblos que no eran judíos, pero que creyeron en Dios, que creyeron en Jesucristo, y le decían gentiles. Entonces, en Hechos de los Apóstoles están registrados ciertos grupos religiosos que se introdujeron en la iglesia primitiva del primer siglo y que con sus ideologías, y doctrinas erradas querían perturbar la libertad que los hermanos tenían en Cristo. Y estos grupos son los estoicos, los epicúreos, la llamada ciencia y hasta los fariseos. En el tiempo del primer siglo, muchos también creyeron a la fe en Jesucristo. Miren, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, en el verso 24, se habla acerca del concilio en Jerusalén. Fue un concilio en donde fueron llamados Bernabé y el apóstol Pablo para tratar un asunto muy importante con los apóstoles y los demás hermanos. Y en este asunto se trató acerca que habían ciertos hermanos de la iglesia que estaban obligando a los hermanos que habían creído en Jesucristo, que eran gentiles, a que se corten el prepucio y a que guarden la ley. Escuchemos: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Hechos capítulo 15, verso 24. Y en este mismo capítulo de Hechos, capítulo 15, en el verso 5, hacia atrás, habla de estos falsos hermanos que estaban introducidos en la iglesia. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jesucristo se levantaron diciendo: es necesario que se circunciden y mandarles que guarden la ley para ser salvos. Esta secta de los fariseos habían creído algunos en Jesucristo y se habían introducido a la iglesia primitiva.
Y estos hermanos de la secta de los fariseos todavía no estaban, digamos, tan afirmados en la fe y todavía seguían con sus raíces mundanas o con sus raíces tradicionales de su religión, de su secta, y perturbaban a hermanos que habían creído en Jesucristo, que eran gentiles, y le decían: si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no son salvos. Entonces esto llegó a oídos de los apóstoles, en especial del apóstol Pablo y Bernabé, y fueron inmediatamente a Jerusalén para tratar el asunto, y allí acordaron por medio del Espíritu Santo que no se les inquiete a los hermanos gentiles a guardar la ley, que solamente se abstengan de comer carne de animales sacrificados a los ídolos, de animales ahogados, que se abstengan, que no practiquen la inmoralidad sexual, que no practiquen la idolatría, y eso es lo que se acordó, y se envió a los hermanos que fueron elegidos para llevar este anuncio por todas las iglesias que habían sido formadas. Gloria a Dios. Bien, esta secta de los fariseos ahora en estos tiempos también existen, ¿eh? No van a pensar de que eso fue en el tiempo de Jesús y después en el primer siglo de la vida cristiana. En este siglo y en estos tiempos también hay fariseos. ¿Y sabe por qué? Porque hay algunos grupos religiosos que todavía siguen con la cantaleta de obligar a los hermanos a guardar la ley y a guardar un día de la semana, porque si no, no son salvos. Y le dicen: no pueden comer pescado, no pueden comer carne de chancho, no pueden comer esto, no pueden comer el otro, y hacen que se abstengan de todo, pero sin embargo ellos ni siquiera lo cumplen. Y estos son los fariseos, que de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Eso también hay ahora en la iglesia, que no creen en el infierno y que tantas cosas por el estilo. Pablo luchó mucho con estas sectas religiosas. Por ejemplo, encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 7, que Pablo le dice a los Gálatas: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y también dice más adelante: si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, y aún nosotros anunciáramos un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviera cuidado, porque se han levantado, y en aquellos tiempos se levantaron falsas doctrinas, falsos grupos religiosos que se metieron a la iglesia primitiva y querían cambiar la libertad que los hermanos tenían en Cristo para guardar la ley, guardar el sábado, para no comer carne, para no comer esto, no comer el otro, y comenzaron a traer otros evangelios, comenzaron a traer otras doctrinas que no eran del evangelio, que un ángel me habló, que esto, que el otro, bueno, en fin. Y en estos tiempos hay una secta que también dice que hay un nuevo evangelio, hay que tener cuidado. Ellos le dicen el otro testamento de Jesús, y me estoy refiriendo a los mormones. Y también pues hay otros grupos religiosos que dicen que si la persona no pertenece a su organización, no son salvos. También este grupo se bautizan por los muertos, para salvar a sus parientes que murieron sin Cristo. Una herejía. ¿Y sabe por qué? Porque el único que puede redimirte de tus pecados es Jesucristo. Y Él murió una sola vez para siempre por los pecados de toda la humanidad, y no está muerto, sino que Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte con poder, y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. De modo que
ningún ser humano puede salvar a un pariente por medio de su bautizo, como lo hacen los mormones, que se bautizan por sus parientes muertos para salvar a sus parientes. Eso es una herejía. Bien, la iglesia sufrió mucho también con una secta o con un grupo religioso que le decían la llamada ciencia, que era una mezcla de cristianismo con paganismo griego. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo capítulo 6, verso 20. ¿Quiénes eran esos falsamente llamadas ciencia? Pues eran los epicúreos y los estoicos, que eran grupos religiosos de filósofos griegos que enseñaban que el control del universo está en la mente humana, que todos podemos llegar a ser dioses. Cuando llegamos a dominar nuestros sentidos y emociones, creían en divinidades como su adoración a varios dioses, eran politeístas, creían en varios dioses, creían en el dios Júpiter, en Neptuno, en la diosa Afrodita, en el dios Mercurio, y tenían tantos dioses que hasta no conocían a todos, y se hacían ídolos de todos y le ponían sus nombres. Y recuerdo que la palabra dice en Hechos, en el capítulo 17, que el apóstol Pablo, cuando estaba por Atenas, su espíritu se enardeció al ver la gente entregada a la idolatría, y vio tantas imágenes con diferentes nombres, y hasta uno que no tenía nombre, pero que decía una inscripción al Dios no conocido. Es allí que Pablo aprovechó en predicarles el Evangelio y les dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos. Pasando por aquí he visto en sus santuarios muchas imágenes y muchos ídolos con diferentes nombres, y aún así he visto un ídolo, una imagen que no tiene nombre, al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes no conocen, pues a ese Dios yo vengo a predicarles, al que ustedes no conocen. Y Pablo se valió de eso para hablarles el Evangelio de Jesucristo. Y realmente la iglesia del primer siglo tuvo sus problemas de persecución por 3 siglos. Falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia, herejías que se introducían por medio de ideología, de filosofías y doctrinas falsas. Realmente la iglesia primitiva del primer siglo sufrió mucho, persecuciones. Nerón, por parte, lo quería ver a todos muertos. Y todo emperador romano que entraba al poder no quería saber nada con los cristianos, con los primeros cristianos. Fueron encarcelados, aserrados, muertos a espada, otros fueron quemados vivos, otros cristianos fueron llevados a los coliseos romanos para ser entregados y devorados por los leones. Esa fue la historia de la primera iglesia cristiana. Ojo que no es la católica, por si acaso, porque la católica surge en el siglo III. Bueno, pero mire lo que dice la palabra. La iglesia del primer siglo tuvo sus problemas de persecución por 3 siglos. Falsos hermanos, herejías que se introducían por medio de filosofías, ideologías y doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, en el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas de las tradiciones que los pueblos celebraban en aquellas épocas no iban conforme a Cristo. Muchas tradiciones. Y por el contrario, eran tradiciones y costumbres que iban más conforme a la costumbre y tradición que tenían los pueblos. Como el día de hoy también hay muchas tradiciones y costumbres que se han introducido en la iglesia, no en todas por cierto, pero en especial en la iglesia católica,
que se han introducido muchas tradiciones y costumbres que no van conforme a la palabra de Dios, no van conforme a Cristo. Como por ejemplo las fiestas costumbristas, adoración de ídolos, la creencia de la Pachamama, el Halloween, tantas cosas por el estilo. Hay algo que usted tiene que saber. ¿Sabía que la adoración a los ídolos era una práctica del Imperio Romano? Que fue introducido al cristianismo romano en el siglo III, cuando se fundó la Iglesia romanista, que más adelante pasó a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Algo que usted tiene que saber y que usted puede también investigar por sus propios recursos. Entonces, los romanos tenían el culto a Mitra, el culto al emperador. Y los romanos, ellos tenían por costumbre erigir imágenes, ídolos y adorarlos. La imagen del César era reverenciada y adorada como su Dios. En el siglo III, en el año 313, se declaró en el Concilio de Milán la amnistía o aceptación del cristianismo. Para más adelante se promulga una ley en donde se declaraba como única religión del Imperio Romano al cristianismo. Allí es donde nace la Iglesia romanista, que más adelante pasó a ser la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que está en las Biblias católicas, está su historia y el año en donde se fue fundado. Así es que los romanos pasaron su tradición costumbrista de adorar imágenes, y hasta el día de hoy hay mucha gente que adora imágenes de Dios y tantas cosas por el estilo, creyendo que la divinidad de Dios es semejante al oro o a la plata o a escultura de hombre o de animales o de qué sé yo, porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ni se dejan honrar por las criaturas o por las figuras que hacen los hombres con sus manos, porque Dios no necesita de ello. Eso está en Hechos capítulo 17, del verso 23 al 25 hacia adelante. Así que no vayan a pensar que la adoración o veneración de imágenes es parte de la fe cristiana. No vayan a pensar, porque no está en la Biblia. O sea, no piensen de que la adoración a imágenes o a ídolos es parte de la fe cristiana. No vayan a pensar eso, porque la Biblia no dice que la fe tiene que ser sustentada o tiene que ser respaldada por la adoración de imágenes. Dios es espíritu y Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Entonces, en la Biblia no encontramos la veneración ni adoración a imágenes. Al contrario, la Biblia dice, ni la respete ni la honres, dice en Éxodo capítulo 20. Y hay una gran maldición para aquellos que cometen idolatría. Es terrible. Es un pecado tan terrible, abominable para Dios, que muchos lo practican por la ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios. Vamos a hablar algunas características de las sectas. ¿Cómo podemos llegar a saber o a conocer una secta? Bueno, una de las características de las sectas es su ideología o doctrina, que no está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así de simple, así de simple. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las características de las sectas? Una es que son exclusivistas. Cuando se refiere a exclusivistas, se está refiriendo a que este grupo religioso o esta denominación o organización declara que es la única, la exclusiva, declara que es la única que te lleva a la salvación y que las demás son falsas. Y esta secta, una de sus características es que si tú no perteneces a su organización, pues te cae chicharrón, pues no eres salvo. Y si usted escucha por ahí a alguien que te dice, mira, ¿sabes qué? Mi religión es la verdadera, lo demás son falsas, es un mentiroso, porque la religión
mi querido amigo, no te trae salvación. Quien te trae salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si alguien por ahí te predica otra cosa, que a través de Pedro, que a través de Pablo, que a través de María, que a través de tal o cual llegas al cielo, es una mentira. Otra característica de una secta es que las sectas se quieren justificar por sus ideologías o por sus propios medios delante de Dios. Hay muchas sectas que quieren justificarse delante de Dios por sus méritos, que se quieren justificar por su dinero, por guardar la ley o un día de la semana, o por poseer otro evangelio. O como también hay muchas sectas que se justifican delante de Dios a través de su organización como única fuente de revelación, cuando en realidad la Biblia dice que es la palabra de Dios quien nos revela las cosas de Dios. No hay ningún otro libro ni ningún bestseller que te lleve a la salvación o que te revele de Dios. La única fuente de revelación es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y si por ahí alguien te dice, mira, este libro te habla de Dios y te enseña el camino para Dios, no le creas. La Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se glorie. Así es que si por ahí enseña a alguien y te dice, ¿sabes qué? El ayudar a los pobres, el repartir juguetes de Navidad, el llevar un saco de arroz a los ancianos en el asilo, me hace ganador del cielo, es un mentiroso. Porque la Biblia dice que no es por obras. La salvación no es por obras, sino por gracia, un regalo de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno se quiere justificar delante de Dios por guardar la ley, o por guardar un día de la semana, o se quiere justificar delante de Dios por sus hechos, pues la Biblia dice que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo y por gracia. Miren lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ningún ser humano se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Él se hizo maldición para darnos y para traernos bendición de eterna salvación. Otra característica de una secta es que tienen una figura mesiánica como su enviado de Dios, como su Salvador, como su Redentor. Y es el que le da la revelación a su organización de parte de Dios. O sea, Dios le habla al profeta, Dios le habla a ese líder, y ese líder, todo lo que dice, pues es ley. Encontramos, por ejemplo, a Elena de White, de los Adventistas, a Carlos Russell, de los Testigos de Jehová, a José Smith, de los Mormones, a Taucusi, que ya murió, de los Israelitas, y así sucesivamente. Encontramos también al Papa, con su deidad papal, y con su infalibilidad papal, que no comete errores, que no tiene fallas, cuando en realidad el único que no comete errores y que no tiene fallas es Jesucristo, y que todo hombre delante de Dios siempre va a cometer errores o fallas. Así es que tenemos que tener mucho cuidado.
Bien, gloria a nuestro Dios. Otra característica de una secta es que no usa la Biblia como fuente de revelación de Dios y se apoya en otros escritos o libros de sabiduría humana que están fuera de la verdad de Dios. Así es que, por ejemplo, los mormones usan la Biblia del Mormón, el otro testamento de Jesucristo. Los testigos de Jehová usan sus libros Atalaya y Despertar, no usan la Biblia para nada. Cuando en sus salones de reunión agarran, sacan sus revistas de Atalaya y Despertar y comienzan a estudiar cómo van a tocar las puertas, qué van a decir. ¿Y sabes por qué? Porque yo hace muchos años, cuando yo no era cristiano, cuando no era creyente, en Pisco, iba a las iglesias, al templo del reino de los testigos de Jehová, y conozco pues todas esas cositas. Inclusive hacen reuniones y toman su cervecita. Así de simple, se dice la verdad. Y también los mormones también hacen lo mismo. Ellos también se reúnen, celebran el Halloween y también hacen sus fiestitas. Bien, estas son algunas características de las sectas. Error de doctrina, error de enseñanza. Son características que usted tiene que sacar su conclusión. Y vamos a ver un video de los mormones. El video está en dibujos animados y ha sido un video bien elaborado para que usted pueda entenderlo bien acerca de esta doctrina de los mormones, que no tiene nada que ver con la doctrina cristiana. Adelante, Samir, con el video de los mormones. Oigan, el mormonismo se basa en la premisa de que un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la Tierra, y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. Tenemos producido una película de dibujos animados para que vean la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo. Quería que ustedes la vieran, permítanme presentárselas ahora. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo, en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra.
Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Bien, gloria a nuestro Dios. ¿Qué le pareció este documental, este videíto, sobre una de las sectas que están creciendo en el mundo entero, que es el mormonismo? Y que, bueno, eso de los lamitas y los nefitas que habla, ni siquiera existen en ningún libro de historia universal ni de historia del mundo. Y menos hay registros sobre Jesús que visitó las Américas. Así es que todas estas cosas son fantasías heréticas, herejías de José Smith. Y bueno, así como esto de los mormones, vamos también a tratar el tema sobre lo que son los adventistas, los testigos de Jehová, para que usted también se dé cuenta cómo son las sectas o cuáles son sus enseñanzas. Así es que eso ha sido todo por hoy. Dios les bendiga y vamos a ir a una pausa comercial para luego ya despedirnos. Adelante.